Tema 4. Actores en la guerra y en la paz. Estados y su papel en la guerra y la paz. Los Estados-nación deben seguir siendo los pilares para construir un orden mundial estable. Esto explicará por qué en nuestro mundo globalizado el número de estados nacionales sigue creciendo, porque tras la Guerra Fría se desintegraron tantos países y porque vemos un incremento de los movimientos separatistas incluso en Europa. La paz y la estabilidad no se conseguirán sin estados, sino con ellos. Para la mayoría de los analistas políticos occidentales desprecian a los estados nacionales porque los consideran responsables de guerras, colonialismo y chauvinismo. Cierta parte tienen razón, sin embargo, lo irónico es que estados nacionales ya no existen. Desaparecieron con la Segunda Guerra Mundial. En la Carta de las Naciones Unidas de 1945 fue su acta de defunción, cuando los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron que en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a las amenazas o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Las organizaciones internacionales en la resolución de conflictos. Estas tienen un compromiso con la promoción de la educación y la cultura de la paz, con el fin de la violencia y la defensa de los derechos internacionales y de los derechos humanos, sobre todo de los más vulnerables. Entre estas organizaciones tenemos la ONG, que esta fomenta la no violencia y protege los derechos humanos desde 1981. Su trabajo se basa en principios de no ser partidarios y de la no interferencia en los asuntos internos de las organizaciones que acompañan. Otra organización tenemos la Globalization to Break War. Global es una red transnacional que trabaja para reducir los niveles globales de conflicto y eliminar los impedimentos internacionales e ideológicos para acabar con la violencia armada y las violaciones graves de los derechos humanos. Otra organización es IANSA, que es un movimiento global contra la violencia armada que vincula a organizaciones que trabajan para detener la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas y ligeras. También tenemos IBIP, que es la Oficina Internacional por la Paz. Esta está dedicada a la visión de un mundo sin guerra. Desde la década de los 80 han trabajado en una amplia variedad de asuntos para la promoción de la paz, incluyendo las armas nucleares, el comercio de armas y otros aspectos del desarme, también en la educación y la cultura de la paz y otros temas relacionados, como el derecho internacional y los derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales y su contribución a la paz. Estas organizaciones se utilizan para identificar a las que no son parte de esta esfera gubernamental o empresas, cuyo fin fundamental es el bien social. Por lo general, son conformados y se encuentran a cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y misión común. Pueden obtener financiamiento del gobierno, de otras ONG o de individuos o empresas particulares. Algunas ONG, con el fin de mantener autonomía de gestión e imparcialidad, evitan el financiamiento oficial y trabajan a través de voluntarios. A veces, el término se utiliza como sinónimo de organización de la sociedad civil para referirse a cualquier asociación fundada por los ciudadanos. Grupos armados y actores no estatales en los conflictos. En este contexto, una variedad de grupos armados no estatales, normalmente de carácter transnacional, aprovecha las posibilidades que la globalización proporciona, hacen uso de la violencia como medio de alcanzar sus objetivos. El patrón de los conflictos actuales señala un crecimiento de la importancia de estos grupos armados privados que compiten
en ocasiones con el poder gubernamental formalmente establecido. Medios de comunicación y su influencia en la percepción de la guerra y la paz. No solo desde ahora, sino desde siempre, los medios de comunicación han sido actores importantísimos en los conflictos bélicos como vehículo de representaciones del enemigo, atizadores de odio, señalamiento de traidores o de lo que es y no patriotismo. En ese sentido, la neutralidad y la objetividad son entelequias, como lo es afirmar que la prensa es un cuarto poder. Otra cosa es un comportamiento ético y responsable del periodismo que tienda hacia la veracidad con buena fe. Tanto en épocas de paz como de guerra se entremezclan el poder político, el económico y el mediático, y ello todavía más notorio ahora por la concentración de estos tres poderes en pocas manos. Los medios de comunicación son factores activos de los conflictos bélicos, al menos desde el nazismo alemán, que usa la prensa, la radio y el cine, especialmente los noticieros cinematográficos semanales y mensuales, donde que propagan la invasión y después como estratagema de desinformación del enemigo. Líderes políticos y su influencia en la paz y en la guerra. Como líderes tenemos de la paz a Nelson Mandela, el que nos enseña una frase que dice que nadie nació odiando a otras personas por el color de su piel o su origen o su religión. Mandela, como lo llamaban en su país, fue el primer presidente elegido de forma democrática en Sudáfrica. Y fue un activista, por lo cual estuvo 25 años en la cárcel. Como otro líder político tenemos a Martin Luther King, con su frase I have a dream. Con esta frase Martin Luther King mostraba su deseo de reconocer una sociedad basada en la igualdad y la libertad en la marcha de Houston. Martin Luther King fue un pastor y activista en la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, en una época donde la segregación racial se extendía por Norteamérica. Otro líder tenemos a Mahatma Gandhi, que su frase es: no hay camino para la paz es el camino. Este fue un activista para la liberación de la India de los británicos mediante la no violencia. En definitiva, fue un líder que consiguió la liberación de su país mediante una revolución pacífica. También tenemos a Rigoberta Menchú, con su frase que la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras exista pobreza, racismo, discriminación e exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Esta era un indígena maya que nació del seno de una familia numerosa y que comenzó su activismo con 16 años. En líderes de guerra tenemos a Adolfo Hitler, a Joseph Stalin, que fue un dictador soviético que entre sus periodos cometió atrocidades que se calcula que al menos 3 millones de personas, quizás hasta el triple, murieron en víctimas de la representación soviética en los tiempos de Stalin. Movimientos sociales y su lucha por la paz. Al hablar del movimiento por la paz en este video nos referimos a los grupos y campañas centradas en el desarme, el antimilitarismo, la no violencia, la denuncia de las guerras y la educación por la paz. De lo contrario, por el movimiento por la paz estaríamos hablando de la práctica total de campañas y grupos y ONG. En el movimiento por la paz, tal como conocemos, surgió en los años 70 del siglo XX
a la par de otros incipientes movimientos de la época como el ecologista, el feminista, entre otros. Años más tarde, desde la sociología política y las ciencias sociales, hubo un consenso de denominar esa ola contestatoria como una expresión de nuevos movimientos sociales.